El ingeniero César Sandino de Jesús, exministro de Agricultura y líder agroforestal dominicano, así como el facilitador Alfredo Mena, han hecho posible que esté con nosotros Eduardo Somarriba. Eduardo Somarriba es un PhD en cacao, café, agroforesta, y es un líder en el sector agropecuario en Centroamérica. Le damos la bienvenida a Eduardo Somarriba y agradecemos al ingeniero Sandino y a Alfredo. Ingeniero, ¿cuál es la razón de la visita de Eduardo Somarriba al país? Aprovechando su conocimiento verdaderamente extraordinario, se le invitó por el programa de reforestación de la Presidencia de la República, también por el YAD, y ha estado también integrado con los ganaderos en una jornada de trabajo. Y realmente esto ha permitido que múltiples ganaderos y también procesadores de la industria láctea estén en contacto con él. Y voy a aprovechar un segundo en decirle que el país agradece grandemente su estadía, que se hace con la colaboración amplia y desinteresada del señor Alfredo Mena para que vierta esos conocimientos y se quede aquí entre nosotros. Bien, Mena, en el programa que anunció el presidente para la reforestación de las provincias del sur, que son Elías Piña, San Juan, y quizás llegue hasta la provincia de Azua, en Padre Las Casas, ¿intervendrá la asesoría de Somarriba? Bueno, razón? Primeramente, doctor, muy buenos días, y quiero decirle que yo me despierto con la revista, Sí. me duermo con la revista y los domingos con hora extra. De manera que la Usted revista... es un hombre de aquí ya, por Ya ahí es un hombre de aquí, sí. Yo quiero aprovechar la oportunidad para indicarle que represento al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que es una institución dedicada a la educación de posgrado, básicamente, a la investigación básica y aplicada, y llevar los resultados de esas investigaciones al campo para resolver problemas en áreas que son fundamentales en América Latina y el Caribe. Para contestar su pregunta, la visita del doctor Somarriba, quien es el director del programa de Agricultura, Ganadería y Agroforestería, es de multipropósito del país, como lo ha dicho el ingeniero Sandino de Jesús. Hemos trabajado en los últimos 3 días con el sector ganadero, con el sector cacaotalero, con el sector café, y de igual forma colaboramos con la dirección ejecutiva del programa agroforestal que dirige magistralmente el mayor general de Luna Pichiril. Se inició con una conferencia magistral ayer, organizado por la dirección ejecutiva, y de aquí en adelante vamos a seguir colaborando en diferentes áreas, incluyendo la posibilidad de un programa de capacitación a productores que se benefician de ese interesante programa agroforestal. De manera que estamos iniciando una colaboración y vamos a acompañar ese interesante programa. Bien. Eduardo Somarriba, nosotros le vamos a hacer una anécdota primero y contarle que en Boston, Estados Unidos, en los años 70, había un famoso cardiólogo, muy difícil de consultarle porque era un hombre tan importante, era un académico y además un investigador, y resulta que no lo podían ver. Y muchas personas aprovechaban los actos sociales para hacerle consulta. Y él tenía una forma de deshacerse rápido de esas personas que se le acercaban y decían: ay, doctor, a mí me duele aquí en el pecho, tengo la presión alta. Entonces le decía: señora, quítese la ropa. Y ahí se resolvía el problema.
Yo voy a hacer algo parecido porque lo primero que le vamos a plantear es que usted nos dé una receta para una enfermedad que afecta los productores de agroforestería. Y es la siguiente. Hubo al principio mucha confusión entre el que sembraba árboles para restaurar el medio ambiente, para proteger las cuencas, etcétera, y el que producía para evitar que se cortaran los bosques para carbón y para madera. Es decir, esas dos áreas que, aunque la materia prima era el árbol, las dos funciones eran uno para siempre y otro para... Y entonces eso trajo mucha confusión. Confusión que todavía en algunas mentes existen aquí, pero ya eso se ha aclarado un poquito. El otro problema es que te estimulan a sembrar para fincas energéticas, pero luego los permisos te cuestan muchísimo trabajo conseguirlo, porque a veces te da la impresión de que está pasando como la minería, que la minería dan los contratos de explotación y de exploración y luego viene la población e impide que se exploten las minas. Lo mismo está pasando con la agroforestería. ¿Qué cosa? Y es que te ponen a sembrar y luego no te dejan cortar o te ponen muchas limitaciones. No es el caso nuestro, pero tenemos mucha gente que se está quejando de eso. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron esos países que usted ha asesorado tantos años para evitar esos dos males? Los marcos políticos que regulan el aprovechamiento de los árboles tienen que ser remozados, tienen que ser repensados, porque por un lado tenemos el tema de los bosques y la necesidad de proteger los bosques como bosques, y por el otro lado tenemos las fincas y los espacios agropecuarios que tienen árboles y tienen bosques dentro de las fincas. Lo que vemos en la mayoría de los países es que la regulación que existe, políticas y las instituciones, y la manera en que esas políticas e instituciones reflejan la actitud de la sociedad hacia los árboles, no toma en cuenta esas dos realidades, que hay una realidad bosque y hay una realidad finca que tiene árboles y tiene bosques. Yo pienso que en el caso de los árboles que están en las fincas, hay que tener una reflexión diferente, porque la mayor parte de la regulación sobre los árboles, el agricultor que siembra un árbol o que trata de aprovechar el árbol que está en su finca, se enfrenta a una sobreregulación porque esta ley y todo el marco institucional considera ese árbol como si fuera un árbol dentro del bosque todavía. Entonces, ¿un árbol? Dentro del bosque, se regula como que si fuera un árbol en el bosque. Y lo que uno encuentra es que los árboles que están en las fincas o son plantados o son de la regeneración natural, pero son especies que nosotros le llamamos de áreas disturbadas. No es lo mismo, no son las mismas especies que están en un bosque maduro, clímax, que uno que trata realmente de conservar, pues son los árboles y las especies ecológicamente más valiosas. Independientemente de la especie, maestro, en zonas como el nacimiento de los ríos, nosotros tenemos una cordillera que le dicen a una zona la madre de las aguas. Así. No se decreta, no se regula que en esas zonas no entre ni el hombre, que reforesten y dejen eso tranquilo de por siempre. O eso también es manejable. Sí, son dos aspectos diferentes. Un tema es cuál es la composición botánica, y es importante la composición botánica desde el punto de vista de conservación. Digamos, no es lo mismo conservar un árbol de un bosque maduro, que solamente existe en el bosque maduro, que conservar un guarumo, por ejemplo, que crece en cualquier lado. Usted dijo maduro dos veces. ¿Qué es guarumo? Un bosque? Guarumo. No, yo sé maduro. Antes de que llegue el hombre, digámoslo así, sí, la vegetación tiene un proceso de desarrollo que
como una persona tiene un ciclo de vida. Nace, crece y muere. En algún momento. Entonces los bosques, por ejemplo, en la zona del Caribe, que son afectados frecuentemente por huracanes, los bosques maduros probablemente no pasen de más de 100 años. Ah, ya. ¿Verdad? Y en esos 100 años, durante el proceso de desarrollo de ese bosque, cuando uno, por ejemplo, si usted tiene una finca con un potrero a la orilla de un bosque y abandona ese potrero, comienza un proceso de sucesión forestal que trata de reconstruir el bosque original. Si uno lo deja por mucho tiempo, ese potrero comienza con charrales, va a llegar a tacotales, eventualmente un bosque secundario y finalmente un bosque adulto. En todo ese proceso hay un cambio muy importante en la composición botánica. Y es obviamente mucho más interesante desde el punto de vista ecológico conservar un bosque maduro que conservar un bosque muy joven. Porque las especies que están en los bosques muy jóvenes son especies que se encuentran en muchos espacios. Entonces es importante entender ese proceso de sucesión forestal y de cuáles de esas etapas en la sucesión forestal el país le interesa conservar. Mire, Machi y yo tuvimos la oportunidad de pasar aquí un reportaje que hizo Cousteau antes de morir. Jacques Cousteau. Y tenía una particularidad, y es que decía que en Santo Domingo, en República Dominicana, había planes de reforestación, pero que Haití estaba totalmente deforestado, a pesar de que en Haití se construían algunos botes, barcazas de madera, y que ellos no pudieron investigar de dónde venía la madera. Y resulta que ya Haití acabó con su foresta, y mientras vienen aquí, tienen una cultura deforestadora que ahora mismo Chile, que se lo llevó para que los ayuden en la agricultura, están viviendo esa situación. Machi trabajó en el Consejo Estatal del Azúcar y ellos le hacían unas casas a los braceros con ventanas de madera y cogían las ventanas de madera y las usaban de leña. La pregunta es la siguiente: países como Haití y algunas zonas que tenemos aquí, de acuerdo a lo que usted ha estudiado y fomenta, ¿es posible reforestar o es imposible? Claro que sí es posible, digamos, cada zona ecológica tiene una capacidad de producción. No es lo mismo en la zona húmeda que en la zona seca. Entonces lo más interesante es partir de una zonificación ecológica del país en términos de la capacidad productiva que tiene cada esas zonas ecológicas y después determinar para cada una de esas zonas ecológicas cuál es la capacidad productiva sostenible que hay que tener. Sí, pero usted recuerda que nos dijo que el árbol tenía un ciclo de vida parecido al ser humano. Nace, crece, se reproduce con su semilla y muere. Pero resulta que cuando el padre de las casas vino aquí, escribió que esta era la isla de los 1000 ríos. Sí. Y ahora si hay 100 con agua, son muchos. Yo le pregunto, si usted reforesta las zonas de nacimientos de antiguos ríos, ¿podría restaurar la hidrografía? Lo que más se modificaría grandemente es el ciclo hidrológico. Ya. Al tener usted más cobertura forestal, hay un proceso más de infiltración, ¿verdad? Esa infiltración recarga los acuíferos drenan más despacio hacia los ríos y se mantienen los cursos de agua por un tiempo más largo durante el año. Si usted no tiene esa cobertura, no hay tanta infiltración, el agua que cayó, la mayor parte del agua corrió, entra en la quebrada, salió rápidamente hacia el mar y se quedó sin abastecimiento el resto del año. Estuvimos en Padre Las Casas, es una población que está muy cerca de donde nacen los grandes ríos. La semana pasada que hubo una inauguración y conversábamos con las personas que viven ahí, los lugareños, y le preguntaba por su café y por su cítrico. Me dice, mira, el cítrico desapareció y el café. Tenemos un nuevo cítrico que es el limón persa, pero aquí lo que tenemos es mucha foresta, pero con cacao, con invernaderos, es decir, otra cultura de... Realmente el café y el cacao son buenos reforestadoras. Ciertas funciones ecológicas del bosque, como el tema de la infiltración, el manejo de una cobertura permanente que evita la erosión, se logran con ese tipo de coberturas también, pero no son bosques de ninguna manera, ¿verdad? No tienen
ni la composición botánica de un bosque, ni la cantidad de biomasa y materia orgánica. Y hay variedades que no necesitan los grandes árboles para darle sombra abajo. ¿De café o de cacao? Sí. Normalmente lo que pasa es, si usted no va a manejar sombra, tiene que aumentar la densidad de siembra, que es lo que pasa normalmente con el cafetal o con los cacaotales intensivos, ¿verdad? Se han desarrollado variedades más pequeñas. En vez de trabajar 1.500 plantas por hectárea, llegamos hasta 10.000 plantas por hectárea de café, por ejemplo. De porte más chiquito, al estar las plantas más pequeñas, más cerradas, más juntas, cada una de ellas se sombrea a sí mismo y eso evita la necesidad de tener una sombra por encima. Y en esa zona que el gobierno va a invertir, dicen que 2.000 millones de pesos dominicanos, se va a seguir el mismo patrón que usted dice, 5.000. Dicen que se aplica lo mismo, es decir, que aunque sea diga, el sur del país y la isla de Santo Domingo, no es la misma variedad en cada lugar, ¿verdad? No, va a depender mucho de las alturas. ¿Usted no ha visto el proyecto? ¿Cómo no? ¿Y qué usted piensa de eso? No, yo pienso que el café y el cacao siempre son, desde el punto de vista de algunas de las funciones del bosque, especialmente los términos de cobertura, el manejar una cantidad de biomasa que puede servir de hábitat para otros tipos de organismos, animales, aves de ese tipo, siempre es una mejor alternativa que otros sistemas de cultivo que son completamente a cielo descubierto. Y yo, según entiendo, estos programas de reforestación con cultivos perennes, que ya son buenos desde el punto de vista de coberturas, también están asociados a una estructura agroforestal. Es decir, se está pensando en manejo de sombras productivas, introducir los árboles como sombras en ciertas densidades, en ciertos arreglos. De manera que, en realidad, los sistemas agroforestales con cultivos perennes son una alternativa interesante intermedia. ¿Hay alguna especie que son comunes allá y aquí en Centroamérica? ¿Cuál es el futuro del pino? Bueno, República Dominicana todavía está dentro del rango natural de distribución de pino. A diferencia de Costa Rica, nosotros ya en Costa Rica no tenemos pinos naturales, ustedes tienen pinos naturales. Eso es una peculiaridad muy interesante. Son especies propias de aquí. Son de aquí. El género pino viene del norte, de Canadá, ¿verdad? Y baja hasta el sur, en el caso de Centroamérica, el límite sur de la distribución natural del pino es el norte de Nicaragua. En el Caribe, nosotros aquí estamos a 18 grados de latitud. Pero hay un pino centroamericano. Hay, digamos, Guatemala tiene 6 especies de pino. Inclusive aquí en un momento que creo que el ingeniero Sandino aquí se traía semillas de Centroamérica y se lanzaban de aviones en alguna zona. Es una zona de pino, ¿verdad? Hay que recordar que el ecosistema... ¿Y en qué supera el pino Caribe? ¿Cómo se llama? Caribea. Sí. El caribeño es un pino de zonas bajas, ¿verdad? Sí. El pino occidental que ustedes tienen aquí es de una zona más montañosa. Es el nuestro. Es propio, sí, de acá. Aquí tienen solamente una especie de pino nativo, ¿no? Porque si usted no fuera un técnico, pero tuviera el conocimiento del técnico y viniera a la República Dominicana, ¿usted usaría la foresta como negocio? Siempre es un negocio si uno calcula exactamente. ¿Hay espacio para negocio, además Claro que sí. Definitivamente sí. Hay muchos ejemplos de manejo rentable y sostenible de la foresta, y yo pienso también que es muy posible aumentar la rentabilidad de la finca manejando los árboles en la finca. Sí, pero usted tiene que tomar en cuenta, primero, que es una isla, después que es media isla con unos que compartimos con alguien que no cuida mucho de eso, y después la parte nuestra tenemos que dosificar porque no tenemos para dónde crecer. Los nicaragüenses pueden soltar animales, ¿verdad? Porque tienen tierra suficiente. Honduras lo mismo, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Claro. Y la pregunta es, foresta y ganadería, ¿pueden convivir? Definitivamente sí. ¿Pueden convivir en una isla como esta? Sí, señor. Yo solamente le pongo un ejemplo. Plantaciones en líneas, cercas, caminos, divisiones de potreros, áreas de la finca, todo lo que son líneas, que no tienen que competir con el pasto dentro de 1 hectárea, ¿no? 1 kilómetro de línea plantada con árboles maderables es equivalente a 1 hectárea de plantación en bloque. ¿Cuántos kilómetros de línea tiene una finca ganadera, digamos, de 100 hectáreas? ¿Cuántos kilómetros los bordes? ¿Cuántos kilómetros, sumando los caminos, las divisiones?
Es un montón de kilómetros. Y cuando uno maneja esos kilómetros lineales con plantaciones para la producción de madera, está produciendo grandes áreas. Entonces yo pienso que es factible diseñar sistemas donde los árboles entren en la agricultura sin eliminar la agricultura y produciendo ingresos adicionales que pueden mejorar la rentabilidad. ¿Qué variedades es que piensan trabajar en el programa del sur? Hay de todo, yo pienso que hay que trabajar con varias especies. Casi siempre tenemos que luchar contra la tendencia de sembrar solo caoba. La gente tiene esa fijación con la caoba. Creo que hay que trabajar con otras especies nativas. Hay varias especies de las meliáceas, que es una familia donde viene el cedro y la caoba. Hay varias especies muy buenas aquí, guareas, por ejemplo. De los géneros de las tabebuyas, de los robles de sabana, son buenas maderas, hay buenas oportunidades para trabajar con ellos. Los cordias, las laureles, tienen buenas posibilidades, algunas exóticas como la teca, son maderas de alto valor y, ¿por qué no?, siempre trabajar con las caobas y los cedros. Dijimos al principio que el problema de la diferencia entre la finca forestal para explotar madera y la finca para proteger las cuencas no es lo mismo, pero también tenemos un problema cultural que lo tenemos en todas partes. Yo no voy a sembrar caoba o no voy a sembrar el pino porque tarda mucho y no voy yo a poder disfrutar. Pero usted encontró algo que alguien sembró el que estaba detrás, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo sí. ustedes pueden convencer a esa persona de invertir en algo que no van a ver? Hay especies que sí se ven, digamos. Me parece a mí que a veces nos centramos y nos amarramos con una sola especie que normalmente tienen turnos relativamente largos. Por ejemplo, en Indias, la gente que trabaja con teca tiene ciclos de 40 años, pero tenemos tecas, por ejemplo, con semilla mejorada y con clones mejorados, que en 15 años están cosechados con 40 centímetros de diámetro. ¿En qué tiempo? 15 años. 15. Hay especies que tienen ciclos de vida muy Sí, cortos, exacto. por ejemplo, Sí. ciclos de 8 años, 9 ¿Y años. te da dimensiones Sí, la claro. teca esa? Por supuesto. ¿Y por qué entonces la acacia es tan popular? Porque Porque el crece. ciclo es corto. Exactamente, y tiene una madera muy bonita también, ¿verdad? Realmente la madera de acacia mangio, que aquí en el caso de República Dominicana ha encontrado como su segunda casa. Bien. Mira, manejada, el puede dar ingeniero resultados. Sandino y Alfredo Mena nos pueden ayudar en algo. Como ustedes estaban en contacto con el maestro Somarriba, quizás tengan alguna experiencia que quisieran que él nos las exprese, porque a lo mejor yo no estoy en condiciones de sacarle todo el jugo posible. Usted comenzó diciendo de el aprovechamiento del bosque, y la República Dominicana tiene dos grandes ejemplos que están en la punta de nuestro dedo, que es en restauración se han renovado prácticamente todos los pinos que se sembraron, que nacieron desde el descubrimiento de América, y el 90% de esos pinos en 15 o 20 años se han cortado y se han plantado nuevamente. Es decir que, completando con la precisión que hablaba Somarriba, eso es, y su idea inicial, eso ha llenado un gran cometido, incluso el plan Sierra. No, pero te hablo de Restauración. Que Hay la mina de oro se va a encargar de esos pinos. Hay pronto. 22 aserraderos ahí. Espero que con respecto a la mina de oro haya la cordura, haya la mesura y haya realmente se tomen las medidas que deben tomarse. Pero el plan Sierra, que tiene 40 años, se orientó de su inicio al aprovechar los pinos que estaban maduros en la parte de la sierra y sustituirlos. Incluso la mayoría de esos pinos estaban enfermos con iscalígrafo, entonces había que quitarlos. Y yo recuerdo que tuve que ir varias veces allá en misión con orden del presidente Balaguer, que cuando uno le decía que iban a cortar, a realizar la Celestina, que es una parte, la última de esas porciones amplias que se intervinieron, era un pecado mortal. Y yo oí patalear al presidente Balaguer. Pero se hizo y se quitaron todos los pinos y hay plantaciones nuevas
que llenan el cometido de producir. Y otra gran experiencia es con respecto al proyecto. Usted se centraba en la pregunta que le hacía al doctor Somarriba, en el aspecto de las cuencas. La cuenca media y baja pueden producir comida, pero las cuencas altas producen madera aprovechable y madera para preservar el bosque. Sí, pero tienen que también hacer, cuando vayan a viajar con Somarriba, pararse un momentito en Jacaranda y hacerle este cuento. Culturalmente, Somarriba, nuestra historia está íntimamente ligada a la foresta. De tal modo que cuando nosotros hicimos nuestra segunda independencia, que nosotros la llamamos la restauración de la República, les pagamos a nuestros héroes con los bosques de caoba de aquí. Y esa fue la forma de pagar. Entonces hay una cultura de que eso no era malo porque fueron esas personas los que lo hicieron. Hasta que llegó el año 66, que vino un gobierno que paró todo, pero no pudo evitar la frontera. ¿Qué tú dices? Llamó el doctor Sigfredo Frey, dice que en el proyecto de reforestación del sur, que si van a incluir, y si no lo han incluido, que lo incluya el guayacán y el aceitún, que si está incluido en ese proyecto de reforestación. Guayacán y el aceitún. Y número 2, hay una problemática en el sur con unos productores de aguacate que se le declaró zona protegida. Declarar zona protegida en cualquier país, existe un protocolo mundial regulatorio donde dice, mira, tú puedes sembrar lo que tú quieras, a sabiendas de que el aguacate es reforestador, pero aún así se declaró zona protegida. Hay un protocolo mundial regulatorio que diga, mira, ahí no se puede sembrar nada porque eso nada más es para bosque de otra índole que no sea aguacate. Sí existe. Hay muchos tipos de áreas protegidas, ¿verdad? Sí. Depende de la categoría que uno quiera usar. Estos cultivos que se están sembrando, estos cultivos perennes que están sembrando... porque hay áreas protegidas específicas para ciertas cosas. Sí, no es lo mismo un parque nacional que una reserva biológica. Hay diferentes categorías dependiendo de qué es los recursos que uno quiere proteger. Hay que ver específicamente Mira, quería proteger. Sí, creo que es importante que aprovechar la presencia de Eduardo para que hable de la experiencia en cacao, sus pacientes en cacao, sobre todo con las amenazas que hay de enfermedades, la introducción de forestales de todo. En Centroamérica es Costa Rica lo que están produciendo cacao, ¿verdad? Mayormente Nicaragua, realmente. Nosotros tuvimos un funcionario de la ONU la semana pasada aquí, que es de Costa de Marfil. Ajá. Y Costa de Marfil es el líder en producción. Y Ghana, ¿verdad? Son dos. Costa de Marfil tiene 2.200.000 hectáreas de cacao. Gana 1 millón de hectáreas de cacao, ¿no? Son los grandes jugadores. Y Costa Rica está en Costa Rica tuvo su época de oro con el cacao, después llegó la moniliasis y se acabó el cacao, dificultados por el precio de la mano de obra. En Centroamérica realmente la potencia que está en desarrollo para cacao es Nicaragua. Bien. Sí. Bien, señores, nosotros le vamos a dar las gracias al ingeniero César Sandino, a Alfredo Mena, por habernos dado la oportunidad de conocer y conversar con Eduardo Somarriba, quien es especialista en agroforesta, nos está visitando, supongo, como asesor, ¿verdad? ¿Verdad, doctor? Como colaborador. Como con colaborador. las facilidades y la amplia disposición del facilitador, que es dependiente de Katia y que está unido haciendo esta labor muy eficiente. Para nosotros aclarar, ¿él viene de la empresa privada o viene como del gobierno? ¿Es de empresa privada? No. El CATI es un organismo regional y República Dominicana, el ministro de Agricultura es de los gobernadores del CATI. Entonces el CATI es una organización dominicana también. Ya. Que lo representa aquí. Sí, señor. Hay mucho frontejada de ese grupo que estudió ahí, doctor. Soluciones de desarrollo de ambiente, ¿verdad? Así es. Bien. Señores, gracias y gracias por estar con nosotros aquí. Además de que si todavía va a estar un tiempo más, pues vamos a ver si otro sábado lo hacemos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Amable.